Historia de la educación en Colombia. En la época de la conquista nacen las escuelas indígenas y también se inicia la aprensión de las primeras letras y de la religión católica. En 1565 se da la educación de la colonia, basada en principios del Renacimiento. Esta educación es dirigida por curas y también se crean escuelas oficiales sostenidas por cabildo. En 1777 se promulgan instrucciones para gremios, técnicas artesanales y empresariales. 1821 es la creación de colegios en ciudades e inicio de la inspección educativa. De 1826 a 1842 se da la aplicación del método lancasteriano. También la educación primaria es resaltada y se tiene en cuenta la infraestructura. En la época de Santander se inicia la creación de escuelas normales y se define el currículo. También se impulsa la educación privada y se crea la Dirección General de Instrucción Pública. En 1844 se abren los primeros colegios privados y se reforma el sistema educativo. En el siglo XVIII se crean instituciones educativas por parte de los franciscanos. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, también la Misión Pedagógica Alemana en Colombia, y se reestructuran las escuelas normales según este modelo. Entre 1867 y 1885 se da la creación de gran cantidad de instituciones educativas. Igualmente, la educación es centralizada en la burguesía por recorte de subsidios a la educación. En 1886, la educación pública es gratuita y se divide por niveles: primaria, secundaria y profesional o superior. En 1888 se establece la educación religiosa obligatoria, Ley 33 de febrero. También se diferencian las cargas administrativas y docentes y se crea el sistema de supervisión educativa. En 1900 se hace la reforma educativa y división de la enseñanza entre primaria, urbana y rural, secundaria, técnica y clásica. En 1930 se reglamenta que todo niño o niña debe tener educación obligatoria. Desde 1941 hasta 1950 se fundan algunas escuelas vocacionales agrícolas y a mediados del siglo se reorganiza el MEN. También se establece el número de años de estudio docente. Se crea el Consejo Superior de Educación. En 1950 se crea el ICETEX. También se establecen parámetros para la eliminación de la discriminación. Igualmente se crean categorías salariales para los docentes y se hace la introducción de la educación tecnológica. También se divide el bachillerato entre formación general y prácticas profesionales. Desde 1950 hasta 1960 se aumenta la cobertura a nivel primaria y universitario. También se hace un impulso a la infraestructura de las instituciones educativas y se erradica el analfabetismo. En 1955 hay un crecimiento de la población infantil y también de niveles de ausentismo y repetición escolar. En 1957 se hace la planificación de la educación y estructuración del sistema educativo. En la década de los 60 se apoyan institutos con enfoque técnico y es la creación de los INEM. Desde 1970 hasta 1974, el plan de las 4 estrategias se extiende la educación básica hasta 9º grado y se da la creación de casas de cultura. En 1979 se crea el Estatuto Docente 2277. Se establecen normas para el ejercicio docente, se establecen grados de escalafón docente de 1 a 14, según el tiempo de experiencia y estudios realizados. Se implementa el Plan de Desarrollo Cambio con Equidad con el propósito de lograr un sistema nacional de educación. En 1980, con la reforma de la educación superior, la educación privada gana importancia con la creación de la educación técnica y tecnológica. En los años 80 en adelante se hace un aporte privado a la educación secundaria,
prioridad al bachillerato diversificado, incremento del número de instituciones de educación superior. También se busca romper con el centralismo educativo y el Estado apoya la educación superior representada en la Universidad Nacional. Igualmente, el 90% de los niños se encuentra escolarizado. Desaparece la discriminación por sexos. Se invierte el 0.7% del gasto público en la ciencia y la tecnología. A finales de los 80 aumenta la participación estatal en educación secundaria en zonas urbanas y con carencia en zonas rurales. En 1988, el 4% de los docentes no tenía título profesional, docentes con especialización en un 32%. También se establece la Ley General de Educación, desde el 2001 hasta el 2002, se crea el Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278, Sector Oficial. También se crea el Decreto 230, en el cual se dan lineamientos sobre la evaluación de los estudiantes, sector oficial y privado. En el 2010 se da a conocer el nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de la educación básica a media. En el 2013 se hace la promulgación del Sistema Escolar de Convivencia y de Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad, Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, Ley 1620 de marzo. En el 2015, Día E para la evaluación e implementación de proyectos para el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas. La educación superior se centra en los departamentos más ricos. Falta de articulación entre el crecimiento de la matrícula, las áreas académicas y las necesidades de las regiones. De ahí en adelante, Colombia enfrenta el problema de elevar la calidad de educación en todos los niveles.